No pierda detalle de la realidad regional, nacional e internacional. Llegó la hora. Bien, les comentábamos sobre la tragedia de Ecuador. Ya suma 570 muertos de acuerdo con el último informe. Y Emiliano Conte, colega periodista, está con nosotros. Él está por Maracaibo porque tiene una interesante conferencia. Vamos a ver en breve en pantalla el afiche de invitación que se está haciendo para la conferencia de Emiliano. Son dos, según entiendo, dice el mensaje del caminante. Allí la vemos, ambas se van a realizar en Maracaibo. Tienen que ver con los acontecimientos que, bueno, hay algunos que que pudieran no creer en estas señales, ¿no? Yo soy de los que sí les presto mucha atención a las señales y a las cosas que previamente se han escrito sobre esto, ¿no? El caso de la profecía de Nostradamus, entre otras cosas. Tú tendrás más detalles sobre eso, Emiliano, bienvenido. Hola, muy buenos días, gracias. Y bueno, entonces, si esas señales te interesan y sentís que tienen un asidero real con lo que está pasando, te vas a sorprender un poco con lo que te puedo llegar a comentar en este espacio en el aire, porque tengo una información muy interesante. Y bueno, y justamente esto que está pasando en Ecuador viene digamos, a reforzar un poco lo que nosotros desde hace 6 años estamos entregando en toda América Latina. Nosotros, bueno, con mi pareja que es de Ecuador, justamente, estamos viajando con un ciclo de charlas, con esta actividad y también advirtiendo. Justamente hace 3 meses estuvimos en Ecuador y entregamos un libro a lo que es la presidencia. Lo entregamos prácticamente todos los gobiernos que hemos visitado y donde advertimos, ¿no?, de la necesidad de crear un plan alimenticio frente a estos acontecimientos que estamos viviendo, lo que son las inundaciones, las sequías, pero también los terremotos, porque lo que quizás la gente no sabe es que tiene una explicación científica lo que está sucediendo y que esa explicación científica no contradice los conocimientos y la sabiduría que tenían nuestros pueblos ancestrales. ¿Cuál es esa explicación? Si puedes darnos detalles, Emiliano. Bueno, sí, claro que sí. De hecho, los mayas hablaban de que a partir del 21 de diciembre del año 2012 iban a haber una serie de cambios que iban a afectar a la humanidad. Obviamente que el cine, lo que fue Hollywood, tomó esto, digamos, yo digo, para el chiste y creó esas películas donde se salvaban los más ricos, los más poderosos, y era una interpretación donde el mundo se derrumbaba en apenas un día, ¿no? Pero lo que ellos hablaban, ellos tenían un conocimiento asombroso de los planetas, de los astros, de sus movimientos, de sus órbitas, y ellos anunciaban que para el 21 de diciembre iba a haber unos cambios porque efectivamente el centro de los cambios tenía que ver con la actividad solar. La actividad solar está afectando las placas tectónicas terrestres porque afecta el campo magnético de la Tierra. Y eso significa que esas mareas de magma, que evidentemente contienen minerales, contienen metales, de acuerdo a estudios científicos, están siendo influenciadas por las tormentas. Que se mueven en el centro de la Tierra. Exacto, ¿Sí? que se mueven en la corteza de la Tierra. Y esto está afectando las placas tectónicas terrestres, está promoviendo un reacomodamiento, lo que significa que estos movimientos telúricos, que desde hace unos años atrás pareciera que se vienen incrementando y que la gente lo percibe, lo siente, pero no tiene herramientas para poder entenderlo, esto se va a ir incrementando. Por eso nosotros hace un tiempo atrás venimos trabajando con esto, tratando de concientizar y hablar de herramientas, ¿no? No pensarlo como que esto es una fatalidad y que significa que nos vamos a morir todos como lo han planteado, pero sí que nos obliga a repensarnos y sobre todo a esto que está pasando en Ecuador. Si nosotros vemos lo que sucede allí, hay una fuerza que se despierta en la gente, una conciencia y una necesidad de solidaridad, de ayuda. Pero yo muchas veces me he preguntado por esto porque, bueno, por ejemplo en Argentina hace un tiempo atrás hubieron unas inundaciones, ¿no? Y con el paso del tiempo esas inundaciones al principio la gente ayudaba con todo su impulso, con todo su amor, con toda su entrega. Pero cuando la gente se acostumbra a estos acontecimientos, es como que eso va perdiendo una fuerza, ¿no? Y si esto que los pueblos ancestrales, que las profecías lo anunciaron como algo que ya no es para el futuro, sino que es para hoy, digamos que estas cosas las vamos a tener que enfrentar como humanidad, como latinoamericanos, y que tenemos que ver cómo hacemos para que esto no nos termine golpeando y llevando una mediocridad donde no nos importa el otro y donde simplemente es bueno que alguien lo arregle, yo ya hice mi parte y hasta ahí está. No, pero tú no lo puedes predecir, no podemos predecir, va a ocurrir un desastre, nos podemos preparar para eso. Exacto, no podemos predecir dónde van a ocurrir. Pero nos podemos preparar. Exacto. La investigación que tú vienes realizando, que entiendo que es así,
¿qué te dice con relación a estos acontecimientos? ¿Qué relación tienen con estos tiempos por el mundo? Pues para nosotros saber de dónde viene tu inquietud y además de dónde vienen esos datos que tú vas a presentar en la conferencia. Bueno, primeramente tiene que ver con una concatenación de diferentes datos. Cuando hablamos de las profecías de los mayas o la profecía de los indios Hopi, ellos son de Norteamérica, profecías de los pueblos ancestrales de la Patagonia también, o hasta de los incas que hablan del cambio de las eras, de la llegada de los Pachacuti, ¿no? Todo esto tiene una coincidencia muy grande. Tiene coincidencia con profecías que están dentro de la Biblia, tienen coincidencias con lo que decía Nostradamus. Dentro de Nostradamus hay cuartetas, hay acuarelas, pero también tiene coincidencia con una información que para mí es la más importante hoy en día y la que nos explica muchísimas cosas y que no contradice las otras, y es la de un personaje que es latinoamericano. Falleció en 1974, se lo llama el Nostradamus latino, y se llama Benjamín Solari Parravicini. Pero Parravicini habla de muchos acontecimientos que estamos viviendo hoy en día, y se dice que es el visionario más exacto que hemos conocido en la historia por la composición de sus profecías, que tiene que ver con dibujos y con un pie de texto. Parravicini está anticipando muchas cosas de las que estamos viviendo. Por ejemplo, está anticipando lo que sería la llegada de una guerra mundial, principalmente a través de tres potencias. Que también lo anticipó Nostradamus. Que también lo anticipó Nostradamus y que lo podemos ver reflejado en las profecías del libro de Daniel, o en las palabras de Jesús, o en profecías que tienen que ver con los indios Hopi, que hablaban de una guerra entre los hombres que manejaban el mundo, y cosas que han sido anticipadas. Parravicini quizás es mucho más preciso porque su lenguaje es contemporáneo. Falleció en 1974, habla en español, pareciera que sus dibujos son para que el latinoamericano prestara atención, y él habla de la guerra entre tres potencias que son Estados Unidos, China y Rusia. Y él dice que esa guerra mundial comienza y está muy relacionado con Venezuela. ¿Por qué? Porque evidentemente si hay una guerra mundial, las potencias necesitan petróleo, y Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo. Creo que Nostradamus decía que un príncipe de un país petrolero se refería a un personaje de otro continente, un príncipe de un país petrolero, iba a propiciar una guerra en torno al petróleo, algo así, ¿no? Sí, hay muchas profecías que citan eso, el agua negra, pero evidentemente pareciera, por lo que nos dice Parravicini, que el que está más sobre esos recursos es Estados Unidos. Y Estados Unidos prepara un conflicto bélico aquí en el Caribe. Parravicini dice que se encenderá el centro de las Américas, pero detrás de eso hay una disputa entre Rusia y China. Vemos que es muy repetitivo en su profecía, es muy sugestivo con sus símbolos, con sus dibujos, cómo los va preparando, pero dice que a pesar de este conflicto y de estos momentos que América Latina está comenzando a atravesar con los que son los cambios climáticos, la sequía que está viviendo en Venezuela, las inundaciones que está viviendo Argentina, los terremotos que está viviendo Ecuador, los volcanes que también se están activando. Como el Popocatépetl, hace un par de días vimos una fotografía impresionante del volcán Popocatépetl. Así es, se están activando, ¿no? Pero Parravicini, te voy a mostrar otro de sus dibujos que me parece muy interesante. Cifra hasta personajes, ¿no?, que tienen que ver con los acontecimientos mundiales. Esto es uno, si lo tomamos por aquí, que muestra un personaje. Es un negro, ¿verdad? Un negro, y el pie de texto es muy interesante, porque este dibujo es de 1938 y dice: en la estufa norteamericana será encendida por el nuevo negro. El nuevo negro es Obama, ¿verdad? Y Obama entonces tiene una profecía, de acuerdo a Parravicini, de ser un personaje que trae la guerra, que trae el conflicto, que verdaderamente eso es su aparición en la escena pública y siendo anticipado desde 1938. Entonces tiene muchos símbolos y muchas señales que son para el tiempo actual. Y es muy interesante porque él habla de que Latinoamérica construiría una nueva visión, que mientras el mundo esté en una guerra, peleándose y disputándose por poder, por riquezas, América Latina comenzaría a verse a sí misma. Pero sobre todo estas profecías tienen un trasfondo que no es necesariamente político, que no es que favorece un gobierno de izquierda o de derecha, sino que lo que hablan es que este proceso es impulsado por un cambio de conciencia, por una conexión del hombre con su parte más espiritual, que esto impulsa y transforma todas las estructuras. Y evidentemente son cambios que son más profundos y más trascendentales, ¿no? Y que terminan englobando a todo un continente que todavía no ha encontrado su identidad, pero que en este contexto de crisis pareciera que lo está
empezando a aparecer. Lo que está apareciendo en Ecuador yo creo que tiene que ver mucho con estos procesos. ¿Cuál es el objetivo de tus conferencias y cómo se llaman y cómo se van a presentar aquí en Maracaibo? Bueno, la primera que vamos a dar es este viernes, es en la biblioteca del Banco Central, se llama Crisis Mundial y Liderazgo Social, diferente. Y este momento de crisis que se está viendo ahora puede servirnos a nosotros para crear algo diferente. Esa es la primera charla que se va a dar, tiene que ver con el liderazgo, con cómo se compone el liderazgo social. La segunda tiene que ver más con las profecías y con esta parte espiritual, con entender, yo le pongo el despertar de la fuerza del corazón, porque todas las profecías hablan del despertar de esa fuerza, que es una fuerza maravillosa, que el hombre tiene que empezar a encontrar, y lo vamos a ir viendo de acuerdo a la sabiduría de los pueblos ancestrales, a estas profecías de diferentes partes del mundo, y cómo se van concatenando y nos van dando un mapa muy exacto y muy certero sobre los acontecimientos que estamos viviendo, una explicación profunda, pero sobre todo una esperanza de entender que hay que seguir caminando, hay que seguir adelante. El mensaje del caminante tiene que ver con eso, con los hombres y mujeres que han estado a lo largo del tiempo buscando un mundo mejor, un mundo más justo, y que en este tiempo encuentran quizás una visión diferente, una herramienta o un motivo profundo por el cual luchar. Vamos a escuchar el testimonio de un caminante también, el abuelo. Emiliano, desde mi punto de vista agnóstico, ¿no? Sí creo en ese tipo de predicciones. Hay comentarios de que la Biblia no es un libro religioso, sino un gran código enviado ahí, vaya a saber por quién. Pero yo pienso que todo esto se ha acelerado, si bien estaba predispuesto a que sucediera, se ha acelerado con muchas cosas. Más que nada las químicas que estamos usando en el medio ambiente, al haber una explotación petrolera, tú le estás sacando parte de lo que había bajo la tierra, estás creando un vacío. Y pienso que eso tiene que ver mucho, la minería también tiene que ver mucho con la contaminación de todo el medio ambiente que llega a producir este tipo de cosas. No sé si puedo estar muy equivocado. No, estás acertado porque evidentemente las profecías nos anuncian estos procesos. Y detrás de estos procesos hay un montón de causas y situaciones que el hombre ha creado o que más que el hombre también, porque a veces decimos el hombre y generalizamos, pero la mano del hombre es muy general, pero sí tenemos unos personajes que se han enriquecido. Ahí tenemos grupos económicos en los Estados Unidos, grupos económicos europeos, banqueros, Club Bilderberg, Rockefeller, Rothschild, dinastías que hace más de 150 años vienen destruyendo el planeta, vienen escondiéndose, vienen creando guerras, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y están preparando una tercera. Y a veces, de pronto, esa generalización no nos hace ver que realmente el hombre ha sido... El hombre quiere vivir feliz, sí, quiere vivir en un medio ambiente cónsono, ¿no? Pero el problema es eso, esas entidades, yo las llamo entidades, ¿no? Para no decir el hombre, porque el hombre no tiene nada que ver, como dicen, nosotros ensuciamos lagos, no. Quien ensucia el lago son las grandes empresas que vierten ahí productos nocivos, ¿no? Y es una pena que acá tengamos este lago tan hermoso y uno no se pueda bañar, no lo pueda disfrutar, pero no es solamente de Venezuela. El Río de la Plata también está muy contaminado y en todas las grandes ciudades. El tema es cómo nosotros lo resolvemos y cómo vemos el trasfondo de esto. Hay una mediocridad que nos han sembrado los seres humanos para que estemos pasivos esperando que alguien resuelva esto porque nosotros no nos vemos con capacidades para resolver. Y yo creo que hay que recuperar un poco esto. Los pueblos ancestrales lo tenían. Tenemos el gran ejemplo que yo lo vengo citando mucho en los medios de comunicación que venimos recorriendo en este último tiempo. Vamos a dejarlo para el regreso de la pausa. Ya venimos con más de Llegó la Hora. No pierda detalles de la realidad regional, nacional e internacional. Llegó la hora. Fíjense lo que tenemos aquí. ¿Con cuál cámara lo vemos? Con esta. Este es un dibujo, Emiliano, del año 72. Dice, Venezuela tiene a Maracaibo que no ve, mas la verá porque será faro de la nueva visión. Así es. Parravicini habló de Maracaibo, marca unos tiempos, esos 3 puntos que dibuja Parravicini, obviamente que estos están tomados a color, yo los he pintado para poder darle dimensión al dibujo, porque el pensamiento funciona a través de colores, y dibuja 3 puntos, eso tiene que ver con unos tiempos que se tienen que dar, esto no es inminente, no es para mañana, pero sí son cosas y procesos que se describen. Cuando hablamos de profecía, a veces la gente piensa que tiene... Yo trato de evitar la palabra predicción, utilizo más la palabra profecía, porque la profecía es un proceso. Habla de procesos y que tienen que ver con una llamada al hombre para que se vuelva más espiritual. A veces la gente busca
información básica y barata que le diga qué es lo que va a pasar, qué es esto, pero que no le involucren ni que no le transformen la vida. Yo siempre cuando hablo de profecías hablo de que si nosotros no hacemos un cambio y nos volvemos más espirituales, de nada nos sirve esta información. Pero ¿cuál es el camino para eso? El camino Porque para están eso, las religiones que, bueno, muchas de ellas están cuestionadas por estos tiempos, ¿no? Así es. ¿Cuál es el camino para eso, para lo que tú dices o caracterizas como espiritual? Bueno, yo siempre me pregunto, ¿qué religión tenía Jesús? Y cuando vamos a Jesús, Jesús no tenía ninguna religión, ¿verdad? Yo creo que parte con algo que tiene que ver con el interior del hombre, con que nosotros nos vayamos hacia nuestro interior. Nosotros muchas veces pensamos que podemos ser salvos por cumplir con unos requisitos, por unas prácticas, y nos olvidamos de cuáles son nuestras acciones, cómo está nuestra conciencia, cómo está nuestro pensamiento, qué es lo que hacemos nosotros con nuestro tiempo, con nuestra vida. No se trata de ponernos túnicas, ni de ponernos collares, ni de ponernos cosas en la cara, ni cosas llamativas, sino volvernos más simples, más sencillos, amar la vida, valorar una conversación al atardecer, valorar... Regresar a la esencia del ser humano. Regresar a la Que esencia tú le del ser dices eso humano. es espiritualidad, ok, pero es regresar a la esencia del ser humano. De ahí parte la solidaridad, de ahí parten todos estos valores que tienen que ver con la naturaleza. Pues, Empieza humana. por ahí, empieza por buscar un Lo conocimiento. demás son creaciones para la convivencia, para atropellar al otro muchas veces, para generar cosas a favor de particulares en detrimento de la mayoría. Para lucrar como se está lucrando, para construir estructuras que no son espirituales, ¿verdad? Porque muchas veces Sí. vemos esto. No, se trata de El que amor a los animales, a las plantas, esto tiene que ver con el amor a uno mismo. Si yo le estoy dando muerte a mi Claro. cuerpo, si le estoy dando vida, la forma de alimentarte. la forma de alimentarse. O sea, eso nos permite a nosotros tener un pensamiento más claro, más lúcido y empezar a ver lo que está sucediendo. Evidentemente las profecías también nos denuncian procesos, nos denuncian los poderes buscando un gobierno mundial, o sea, que no significa ser espiritual y decir, no, todo es color de rosas, todo es bonito, sino tener la capacidad de ver y decir la verdad. O sea, la profecía de Parravicini, por ejemplo, habla de un gobierno mundial que se comienza a construir y que ese gobierno mundial es lo que termina trayendo la guerra y el conflicto y la muerte de muchísimas personas. Un gobierno mundial que busca ser instaurado por los más poderosos y que lo vemos ahora, lo vemos en Siria, lo vemos en determinadas partes del mundo, lo vemos surgiendo conflictos, creando conflictos, lucrando con guerras, grupos que se crean, terroristas que han sido creados. Bueno, lo que es el ISIS, ya hay denuncias que han hablado de que el ISIS es creado principalmente por 3 países, Estados Unidos, Israel y Gran Bretaña a través de sus servicios secretos. Ya es casi evidente, eso Entonces, ya no exacto, no hay discusión sobre eso. Entonces la profecía nos denuncia también eso, o sea que no se trata de que ser espirituales, simplemente no, todo es palabras bonitas, como muchas veces se ha creado una falsa espiritualidad muy vinculada a lo que es el New Age y todo esto, no. Realmente Jesús cuando hablaba con verdad, señalaba lo que tenía que señalar, pero a la par de eso también hablaba de que la necesidad del hombre de volverse más simple. El Sermón del Monte es Sí. un lenguaje muy llano y es muy apunta a que el hombre verdaderamente se conecte con su esencia, ¿no? Y dentro de eso hay una serie de conocimientos que el hombre va a ir incorporando de acuerdo a este proceso y que le va a permitir ser mejor y tener mucha claridad sobre el papel del hombre, no solamente en el planeta, sino en el universo, y sobre muchos descubrimientos que tiene que hacer el ser humano en este tiempo. Abuelo, si nos puedes comentar, que lo vamos a ver en pantalla, el mensaje del Ajá. caminante es una... Y bueno, ambas son entrada libre y gratuita. Nosotros tratamos de hacer esto, lo hacemos a pulmón, lo hacemos viajando con nuestros propios recursos, tratando de dar una herramienta. Ayer estuvimos también en una empresa, Pequibem, si no me equivoco. ¿Cómo? Propilbem, dando una conferencia de liderazgo, la semana pasada también. Estamos en gira en Venezuela, hemos estado en San Cristóbal, en Mérida, en Barinas. Hemos visto mucho interés en estos temas, vemos como que también hay un vacío, que la gente está buscando algo diferente. También estamos con un grupo de asociaciones a nivel latinoamericano. Vamos a hacer un evento que es segundo encuentro de ciencia, espíritu y supervivencia. Va a ser en la ciudad de Los Caracas, en la ciudad vacacional, está a 1 hora de La Guaira. Eso va a ser 4 días, o sea, tiene que ver con exposiciones que se van a dar. Ahí la gente puede quedarse en hotel. En la página es encuentrocaminantes.com, hay más información sobre ese encuentro. Y bueno, realmente nosotros estamos con varios proyectos y con la necesidad de que esta información llegue a la gente. ¿Hasta cuándo vas a estar en Maracaibo? Yo creo que termina la charla y partimos porque tenemos otra para Barquisimeto, Sí. así que el tiempo es un poco corto, pero bueno, hemos estado trabajando ya como 10, 15 días acá en Maracaibo. Qué bueno. Emiliano, muchas gracias.
A ustedes por el espacio y bueno, esperamos a todas las personas en la charla de mañana y del sábado. Gracias, Emiliano Conte, periodista. Con estas dos conferencias del día de mañana y del día sábado, usted podrá ahondar más detalles sobre esto que hemos conversado en la mañana de hoy. Nos despedimos con esta gaita del Tren Gaitero, interpretada por Valeria Sofía Alvarado Torres y Argenis Carrullo. Es una gaita dedicada a los niños con cáncer. Compositor Rafael Ruiz, música de Rubén García. De nuevo nos encontramos mañana aquí a las 7 de la mañana en Coquibacoa Televisión.